Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en esta brevísima homilía, reflexión del Evangelio de hoy, quisiera resaltar lo siguiente. Primero, encadenó Herodes a Juan por causa de Herodías. La primera pregunta que yo me hago: ¿cómo puede ser que tenga más peso una mujer pecadora, un hombre pecador, por querer quedar bien? ¿Cómo puede tener más peso un malvado por encima de un santo? Herodes había apresado a Juan y lo había metido en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque no quería matarlo, dice, quería quitarle la vida, pero le tenía miedo a la gente. O sea, que en el fondo no quería meterse en problemas. ¿Cómo es posible que haya tenido más peso la palabra, el consejo, la petición de una mala persona? Parece que estamos hablando en la sociedad de hoy. De la sociedad de hoy. ¿Cuántos crímenes, cuántas violaciones a la ley, cuántos homicidios, cuántas cosas por culpa de otros? Miren, somos más los que defendemos la vida. Son unos poquitos. Por esos poquitos se organizan las leyes a favor del aborto, de la eutanasia, los matrimonios entre personas que no se deberían dar y una cantidad de cosas. Pero si son lo que hoy llamamos minorías, hay minorías que tendríamos que respetar completamente: pueblos, culturas, lenguas. ¿Cómo voy yo a decir que desaparezca este pueblo, que desaparezca esta tradición? Si son malas, sí tienen que desaparecer, ¿no? Había tradiciones en México y en otros lugares, como por ejemplo en ciertas fiestas, cortar cabezas, arrancar corazones, tirarlos por las pirámides en honor a los dioses. Todo eso tenía que desaparecer. Pero ciertos bailes, ciertas lenguas, ciertas tradiciones, ciertos juegos, ciertas costumbres que no afectan ni a la moral, ni a la fe, ni a nadie, ¿por qué tienen que desaparecer? Hay cosas que se pueden mantener, pero en cambio todo lo que es el aborto, la eutanasia, inmoralidades, pero por unas minorías. No son minorías étnicas, no son minorías, qué sé yo. Son grupitos pequeñísimos de personas. En honor a ellos, lo que se llega a hacer. Segundo, Juan decía la verdad: no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. ¿Cómo es posible que tantos de nosotros faltemos tan fácilmente a la conciencia? Y teniendo un profeta delante, hoy ya se acabaron los profetas, hoy estamos sacerdotes, está la misma Biblia, está el catecismo de la Iglesia Católica, está el Papa, están los 10 mandamientos que antes la gente no sabía ni leerlos ni interpretarlos. No, nosotros hoy sabemos todo. Juan tenía que hablar y este hombre se dejó llevar más por la carne, por la sensualidad, por el egoísmo. Tercero,
Este hombre, ya entre copas, imagínense en un baile largo, cuando la mujer salió a bailar ya había transcurrido gran parte de la cena, entre copas juró darle lo que le pidieran. Bailó también esta niña que le juró, dice el Evangelio, hasta la mitad de mi reino. Cuídate, con copas, con compromisos, con lo que sea, podemos prometer una cantidad de cosas. ¿Qué pensar de los que van a los casinos y en los casinos ya perdiendo y con copas y con lo que sea? Hipotequé mi casa. Hay gente que dice, te juro que voy a hacer esto. Comprometen la familia, un negocio. Juró darle lo que le pidiera. Vaya irresponsabilidad. Cada vez que vayas a hacer un negocio, un trato, lo que sea, primero tienes que estar entero, entera y saber exactamente lo que estás diciendo. Esta mujer le pregunta a su mamá, ¿qué le pido? Lo que más quería, la cabeza de Juan el Bautista. ¿Sabes cuántas cabezas caen en la sociedad por irresponsabilidades? ¿Cómo cuántas cabezas? Se rompen matrimonios, se rompen familias, se abandona hijos, se hacen leyes a favor de la cultura de la muerte, se aprueban una cantidad de cosas en la sociedad por una mugrosa promesa, por quedar bien. ¿Cómo puedo no cumplir lo que prometí? Y dice aquí, y por no quedar mal con los invitados. Imagínate que estás en una cena y alguien toca el tema del aborto y todos están a favor. Estoy mucho con lo del aborto porque se acaban de aprobar leyes aquí en mi ciudad. O te dicen, a ver, tu hija de 16 años sale embarazada, ¿tú la meterías a la cárcel? No es esa la pregunta. Tu hija está embarazada, el niño que nazca. Si la mujer quiere al niño o lo quiere donar, lo quiere dar en adopción, lo quiere que lo tengan los abuelos, si se quiere casar con el tiempo, hay mil cosas que pueden pasar. Lo único que no debería pasar es que dos jovencitos se diviertan y muera una persona. Siempre habrá alguien que te diga, no, pero es que fue violada. No nos engañemos. Los abortos por violación en todo el mundo estadísticamente no llegan al 1%. Son gente bien la que quiere abortar. Por no quedar mal con los invitados, ¿cómo vamos a quedar mal con mi hija que me está pidiendo que abortemos? ¿Cómo vamos a quedar mal con la otra familia? ¿Cómo vamos a quedar mal en esta cena en donde todo el mundo está a favor? Solamente tienes que quedar tú bien con dos personas, con Dios y con tu conciencia. Todos los demás, aunque sea mi esposa, aunque sea mi padre, si me piden algo que va en contra de Dios, de la moral, de mi conciencia. En conclusión, fueron a avisarle a Jesús. Algunos se preguntan, ¿y por qué Jesús no impidió esto? ¿Por qué Jesús no fue a verlo a la cárcel? Lo iban a ver otras personas. ¿Por qué Jesús no habló con Herodes? ¿Por qué Jesús no levantó un poco a la gente? ¿Por qué Jesús no actuó? ¿Por qué Jesús no lo resucitó? Había dicho el mismo Juan, conviene que Él crezca y yo disminuya. Yo fui simplemente una voz que clamaba en el desierto. Él era la palabra. Y así podemos comenzar a hablar, no del primer mártir, porque los primeros mártires fue la matanza de los inocentes, pero el primer mártir que conoció a Jesús y que sabía por quién estaba dando su vida. Que así sea.